Listo, comenzó, se supone grabar. Y me falta ahora compartir pantalla. Ah, no, ya la están viendo, supongo, ¿no? Sí, pero no vemos su cara. Eh, Y ustedes están todos incógnitos, así que de ahora estoy en modo incógnito de nuevo. Todo Ya, muy... me puse pijama y todo, así que no se puede ver. Ya, partimos entonces. Resultados. Yo les comentaba que tenían aquí dos opciones. Una que se va por la vía gráfica cuando tengo datos duros y pongo números, porque tengo la información para hacerlo, o por la vía cualitativa, que es a través de fotos, que también producen impacto. Fíjense acá, control de aplicación de spray es para fumigaciones. Este es un estudio que se hizo respecto a qué tipo de elementos de protección personal es más adecuado para hacer este tipo de actividades. Sin duda que produce harto impacto mostrar lo mismo con un dibujito y muestra el nivel de exposición, si se dan cuenta, y ahí puede ver uno, dice, ah, claro, claro que hay un, se corrió esto, y se fue para otro lado, espérate. Ah, horrible. Estamos en esta, en la otra, aquí, ahí está. Entonces ahí es evidente que lo que quería mostrar es esto, uno se puede dar cuenta que la persona está poniéndose en contacto con el contaminante, en este caso el plaguicida, y ahí aparece en rojo los niveles de exposición, y donde hay más o menos nivel de exposición, entendiendo que trabajas con el método del semáforo, verde baja o nula exposición y el rojo exposición casi al 100%. Si se dan cuenta, esto mismo explicado gráficamente es mucho mejor que uno estar explicándolo o poniendo esto con algún texto o algún párrafo. Por eso es que a veces las imágenes hablan mucho más que las palabras. Deseable, por supuesto, en la medida que uno tenga la posibilidad de conseguirse fotos de las actividades que pueda hacer, por supuesto que va a ayudar a tener una buena recepción por parte del auditorio. ¿Cómo se establecen estas imágenes? Fíjense la buena práctica. La buena práctica señala que si uno quiere mostrar imágenes, bueno, escribe abajo, en forma muy breve, qué es lo que usted quiere que el auditorio se dé cuenta de lo que está mostrando. Porque a lo mejor la atención de esta persona va a estar puesta no en esto, si a lo mejor está puesto en esto otro. No sé. Por eso es importante que en la parte de abajo usted describa cuál es el punto de atención o por dónde ustedes quieren que el auditorio ponga atención en la foto. Es lo mismo acá. Entonces, fotos así como esta, en que no tiene ninguna información, no son bienvenidas, porque uno quizás puede interpretar de una manera equivocada o errada la foto que ahí aparece. Entonces, si ponemos foto, debe ir abajo una breve explicación, y fíjense las explicaciones, son menos de una línea, porque el resto habla por sí solo. Entonces, es poner la situación en particular. Y bueno, aquí falta, eso sí, poner en nuestro estándar, debería decir figura 1, figura 2, o figura 1, letra A y B, letra A, eso, letra B, el concepto que ahí aparece. Eso vendría siendo la forma de presentar resultados, pero en términos de imágenes, fotos, que por supuesto son bienvenidas. Esto no aparece en la presentación, pero es importante que por lo mismo tomen nota entonces, porque tiene que ver con qué cosa es ético o no es ético en las presentaciones. No es ético que ustedes, por ejemplo, tengan esta foto y en el informe que ustedes me están entregando, esta foto no está en ninguna parte. Esto es poco ético, porque están sacando información debajo de la manga que ni siquiera está en el informe. No es una buena práctica. Por lo tanto, todo lo que esté en la presentación debe estar contenido en el informe que van ustedes también a elaborar en el trabajo. Se entiende entonces que en el futuro trabajo título, cuando ya estén en este proceso de cierre de esta carrera, ustedes en su presentación final van a tener que mostrar lo que ustedes hicieron, no lo que otros hicieron, y van a tener que mostrar fotos de ustedes y no de otras personas, salvo que esas fotos sí las tengan en su trabajo título y por supuesto la puedan mostrar porque está en el contenido de su trabajo título. Por lo tanto, esa es la buena práctica. No sé si a alguien le quedó alguna duda al respecto con relación a eso. Lo importante es que se aseguren de que
todo lo que está en su presentación esté en el informe de entrega. Si este dibujito bonito, que ustedes se lo consiguieron en el último minuto, pero no está en el informe, lamentablemente no va a poder ser incorporado en su presentación. ¿Por qué? Porque no está en el informe. Y si está y lo presentan ustedes, va a tener una penalización porque no está en el informe raíz. ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Alguien puede decir sí o no? Sí, 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 sí. Ya, vale, gracias. Sí, sí, sí. Vale, crack, gracias. El resto, entonces, avanzamos con la que sigue. Y esto se quedó pegado acá. Ahora. Conclusiones. Ya estamos llegando a la etapa final y corresponde a las conclusiones. Las conclusiones están en función de los objetivos que persigue el proyecto o que persigue la presentación. Por lo tanto, tengo que primero fijarme en cuál fue el objetivo planteado, tengo que volver a la introducción, ver qué objetivo me planteé y ahora debo responder el objetivo planteado. Por lo tanto, las conclusiones tiene que haber una consistencia entre el objetivo que persigue el trabajo y lo que estoy concluyendo. Si el trabajo está en función de investigar sobre la exposición a polvo, la conclusión tiene que ir en función de ese objetivo académico. O sea, tendríamos que establecer algo así como se logró investigar 5 fuentes respecto a exposición a polvo, en donde se documenta que en el Reino Unido el gran problema está asociado en las plantas de azúcar, por decir algo. ¿De dónde sacó esa información? De la investigación que hizo. O sea, no podría tener como conclusión, por ejemplo, que la exposición a polvo produce asma. Claro, eso está dentro, pero no fue parte de su conclusión. No es parte de su objetivo verificar si la exposición a polvo produce asma. Eso no estaba dentro de su objetivo del trabajo. Por lo tanto, no estaría correcto ponerlo como conclusión de su trabajo. Repito entonces, las conclusiones van a estar en función de los objetivos planteados del trabajo. Y lo que nosotros vamos a hacer van a ser trabajos de investigación principalmente. Por lo tanto, en ningún momento ustedes podrían poner como conclusión se logró entonces prevenir las enfermedades ocupacionales. Es que no entendió, entonces, no entendió porque es imposible que en un taller de 2, 4 horas ustedes hayan sido capaces de prevenir enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales. ¿Se entiende entonces, no? O sea, ese tipo de conclusión es que no entendió y eso va a tener una penalización más o menos importante y fuerte porque la idea es que ustedes aprendan a construir conclusiones basadas en sus objetivos, que son objetivos académicos, objetivos relacionados con el trabajo que van a desarrollar durante, no sé, un par de horas y luego van a tener que hacer la presentación un par de horas después. De eso más o menos se trata. Respecto a la conclusión, la conclusión debe estar entonces escrita. Uno de repente se encuentra en presentaciones, incluso en presentaciones de conferencias, en donde se nota que el relator no tuvo tiempo para preparar su presentación y puso como elemento final conclusiones. Y se pone a hablar respecto a sus conclusiones. Eso no es una buena práctica. La buena práctica es tener conclusiones y declaradas. Porque de acuerdo a la teoría y también a la práctica respecto a cómo el auditorio va recibiendo la información, la recibe en forma verbal, visual y también por la parte emocional que tiene que ver cómo gesticula el relator. Por lo tanto, no podemos fallar en ninguna de las tres. Y en nuestro caso particular, que ahora estamos en esta condición de encerramiento, es fundamental que el resto de las cosas vayan quedando escritas. Por lo tanto, la conclusión debe estar escrita. Debe estar escrita. Algunos autores la escriben textual de su proyecto, de su trabajo. No es mala práctica. No digo que sea la mejor, pero no está prohibida. Y ahí alguien se podría a lo mejor tentar a leerla, que no sería una muy buena idea, pero tampoco está prohibido leer las conclusiones, porque son justamente eso, y no quiero que se malinterprete o tener una interpretación distinta. Entonces, desde esa perspectiva, a veces conviene leerlas, las conclusiones tal cual. Leerlas en la medida que tengamos no más de 3 líneas, porque si tenemos una conclusión de 5 líneas, aquí estoy pensando líneas, no
no tópicos me refiero, no viñetas, sino que líneas de un párrafo completo, ahí como que ya no es muy bienvenido, salvo que usted trabaje muy bien el asunto de los altos y bajos, que mantenga cautivado el auditorio, subiendo y bajando el tono de voz, que tenga habilidad para eso, bien. Pero si no la tiene, no se arriesga a leer más de 3 líneas, porque en definitiva no va a lograr la atención del auditorio. Por lo tanto, recomendación para el modo en que estamos partiendo, las viñetas son bienvenidas y uno se puede largar a explicar cuáles fueron las conclusiones, siempre poniendo atención en cuáles fueron mis objetivos planteados en el trabajo que se desarrolló durante las claves anteriores. En las conclusiones, entonces, importante señalar que deben ir escritas y deben ir libre de referencias, porque uno concluye basado en lo que ustedes hicieron. En el contenido, ahí uno espera que aparezcan referencias, porque es un trabajo de investigación. Pero las conclusiones son conclusiones de ustedes y están en función de los objetivos que ustedes se plantearon, por lo tanto, no son bienvenidas acá las referencias asociadas a los párrafos que ustedes redacten como conclusión. En términos generales, cada uno de estas presentaciones que mostré, el 5, no me funciona, esta, el 5, el 4, todas debiesen tener en la parte inferior un número de presentación como lo pongo acá abajo yo. Algunos ponen también elementos de controladores de ansiedad, poniendo, por ejemplo, el número total de slide. Por ejemplo, supongamos que yo tuviese 20 slides, tendría 11 de 20. Entonces ya saben ustedes que voy en la slide número 11 y me quedan todavía por desarrollar porque tengo como máximo 20. Eso también sirve como un controlador de ansiedad. El controlador de ansiedad es optativo, pero el poner número a la presentación es obligado. El no poner número sí va a tener una penalización. ¿Por qué razón? Porque al momento de hacer preguntas o consultas es más fácil tomar nota del número de la presentación y hacer la pregunta. Entonces uno le dice, por favor, váyase a la número 5 o a la número 10. Entonces voy en la 10, ya, ahí está, pregunte. Bueno, mi pregunta es bla, 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 lo que sea. Por lo tanto, los números ayudan mucho, una, a ordenarse, y lo otro, para hacer consultas en el auditorio. Y el auditorio va tomando nota y dice, bueno, en la número 10 me queda una duda, así que vuelvo a la 10. Si no tiene número se pierde y no va a tener cómo hacer la pregunta, o la va a poder hacer, pero va a tener que estar con este movimiento más abajo, más arriba, no, me salté. Entonces, para evitar todo eso, mejor usted pone números a las slides y se asegura de que las preguntas vayan bien dirigidas al, a su presentación. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta respecto a las conclusiones? ¿Conclusiones? Ya. No por acá, por lo menos. No. No. Antes de las conclusiones, faltan las referencias. Aquí no lo alcancé a anotar, pero falta el elemento 7, que vendrían siendo las referencias utilizadas en su trabajo, referencias usadas. Y ahí ponen todas las referencias. Si ocuparon una sola, dos o tres, ocuparon el Google Scholar o cualquier otra referencia, ahí ustedes la incorporan. En el taller nosotros vamos a entregar más elementos de cómo abordar este primer trabajo que va a ser de investigación y que vamos a ir viendo cómo ir canalizando esos otro tipo de herramientas. Algunas tienen licencia en nuestra universidad, en lo que ustedes tienen acceso liberado y pueden descargar algunos papers, pero trabajando en la zona USN, vale decir, con algunas credenciales que les vamos a entregar. Por ahora, lo que interesa es que entendamos el contenido de una presentación. Luego veremos los detalles de cómo se va a desarrollar un taller normal. El primero seguramente va a salir con complicaciones porque es el primero, pero ya en el segundo van a entender la dinámica, se van a poder estar organizando mejor y ya la cosa va a fluir mucho más. Van a ir habiendo pequeños cambios, simplemente muy, muy sutiles respecto a la estrategia, pero van a ser cambios leves. El primero es el taller que tenemos para la clase subsiguiente,
Ahí vamos a dar las instrucciones en detalle respecto a cómo se va a desarrollar ese taller. Entonces ahora sí paso a lo que es la evaluación de la asignatura. Yo les había comentado que algunos seguramente ya habían visto esta información, porque esta información yo la subí en el sílabus de la asignatura, donde aparece la calendarización optimista de la asignatura, y, y esta es la forma en que vamos a evaluar. Entonces, este primer trabajo, que corresponde a una sumatoria de los primeros 3 trabajos, va a dar un 20% la nota. Déjenme, por favor, detenerme en el trabajo 1, porque el trabajo 1 es un promedio de trabajos, así que no es el trabajo, sino que es un promedio. Promedio significa que es la suma del primero, del segundo, del tercero, dividido por 3, o sea, es un promedio aritmético. Entonces, el trabajo 1 es un promedio de 3 trabajos, un promedio aritmético. Y eso lo pueden ver ustedes en el sílabus. Yo no lo tengo acá disponible, pero en el sílabus aparece las primeras 3 semanas. La primera semana tiene uno de polvo, el segundo ya no me acuerdo, el tercero menos, pero son 3 temas distintos. Entonces, esos 3 temas distintos, cada uno de ellos va a ir dando una nota, y esas 3 notas se dividen por 3 y obtenemos la nota del trabajo 1. ¿Cuánto pesa eso de la evaluación final? 20%. Luego, el trabajo 2, seguramente ya sacan su conclusión, va a ser un promedio también de los próximos 3 trabajos. O sea, vamos a tener nuevamente un promedio aritmético de las próximas 3 semanas, y eso va a dar una segunda nota, un segundo trabajo, que corresponde al 25% de la nota. Y la tercera, ninguna novedad, siguen siendo las próximas 3 semanas o los próximos 3 trabajos dividido por 3, pero su ponderación tiene un 35%. El trabajo 3, 4, aquí debería decirte 4, hay una pifia ahí porque esto es de otra asignatura, pero la ponderación es la misma. Aquí debería decirte 4, pesa un 20%. Esto debería dar 100, ¿cierto? Aquí tengo 50, 60, 70, 80, 90, sí, está dando 100. Entonces, el trabajo 4 tiene una ponderación de 20% igual que el primero, o sea, volvemos a foja cero. Partimos con 20, terminamos con 20. Crecemos en el tercero con un 35%, pero cerramos en el cuarto con un 20%. Los que vieron el sílabus se darán cuenta que existe un T5, y el T5 es el trabajo 5, que no está acá. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste ese trabajo? Ese trabajo es para situaciones que están fuera de, de esta programación optimista. Algo que suceda que ya no tengo idea qué puede suceder, pero puede ocurrir. Entonces, como elemento preventivo, tenemos considerado una T5, y la T5 está asociada a 3 trabajos también, y que dan una nota 5. Esa nota 5 es para poder no subir, sino que canjear algún trabajo que no se haya subido. Por ejemplo, inventando, el trabajo 2, o en realidad hay un problema con la ponderación, porque ese trabajo debería estar en función del 1 o el 4. Pero en términos generales, si tenemos dificultades con algún trabajo de estos, ojalá que no sea con este, está un trabajo 5 para poder recuperarse y reemplazar esa nota. O sea, no reemplazar, sino que recuperar esa nota. Recuperar se entiende que usted no pudo hacer esas evaluaciones. Se enfermó, algo pasó, no sé, el equipo no se pudo conectar, no había conectividad, aparecieron los zombies, no sé ya qué puede ocurrir con esto del coronavirus, que ya cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, podría eventualmente ocurrir que alguien o algún equipo de trabajo no pudo cumplir con la primera entrega, que es un promedio de 3 trabajos. Existe la posibilidad de recuperar a través del T5. El T5 entonces nos da la posibilidad de poder recuperar esa situación. ¿Alguna duda, consulta respecto a esas recuperaciones? Sí,
Obviamente puede que lo muerda un zombie. Bueno, puede ocurrir. Así que por eso es que hay que ponerse en las distintas situaciones y esperemos lo mejor, pero hay que estar preparados para lo peor. Prepararse para lo peor significa tener un T5. Un T5 por si algo pasa. La idea es que esta asignatura la aprobemos y aprobemos sabiendo, y para eso nos aseguramos con una T5. Ahí vamos a ver que la T5 aborda los últimos 3 temas que están más bien relacionados con lo que es la etapa normativa legislativa. Estos serían los elementos que estarían en la T5. Luego, si hay algún equipo que dice, pucha, yo igual quiero subir la nota y porque en realidad creo que podemos subir, bueno, hágala y pueden hacer el T5. Eso ya también depende de ustedes si quieren subir la nota. Pero pueden subir la nota como que pueden bajar la nota, porque eso significa que yo igual corrijo, aplico el mismo rigor, y si la nota le va mal, bueno, baja el promedio más de lo que estaba. Por lo tanto, es un arma doble filo. O sea, si le va bien, le pongo la nota, y si le da mal, también le pongo la nota. Entonces, ahí como para pensarla bien respecto a si realmente están seguros de que los trabajos son como relativamente sencillos y están seguros que van a tener buena nota, bueno, digan que se lo revise y sube su nota final de aprobación. Eso es más o menos, en términos bien generales, lo que es la evaluación de la asignatura. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a la forma en que vamos a evaluar la asignatura. Dudas, consultas. No, todo perfecto. Ya. Todo perfecto. Entonces, respecto a ahora, lo que queda, necesito que hagamos el esfuerzo sobrehumano de poder definir cuáles serían los equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, el que veo acá, Alejandro Garrido, ¿con quién va usted? Oh, voy solo por la vida, profe. La vida, wow, grandes Ah, de mentira. Con suerte, no sé, Así. no conozco también a mis compañeros, así que no sabría con quién estoy. Que ninguno nos conocemos, ese es el problema. Claro, estamos todos en la misma, profe, nadie se ha visto así. Sí, por eso. Bueno, hay que hacer ahora ese esfuerzo porque después va a ser complicado que ustedes se empiecen a conectar en otra asignatura para ponerse de acuerdo en esta. Entonces, esta es la instancia de que se puedan ir conectando. Por ejemplo, Francisco Ramírez, ¿qué dice usted? ¿O solamente dejó el icono y está en otra parte? Sí, parece 1 que versus 9. Me despertó, profe, me despertó. nunca estuvo Francisco. 1 versus 9. No, estaba atento. Ah, estaba atento ya, bueno. Estaba raja. Oye, ya, pues partamos entonces. Si alguien puede tener más o menos la intención o alguna idea que se le ocurra para formar estos equipos de 3 personas, o yo los formo y simplemente los publico en el aula. Eso, Yo creo aleatoriamente. que- ¿No? Eso. Y Ya así que nos nadie empezamos a nos conoce, conocer. mejor Así nos así, empezamos a nadie se conocer entre conoce, todos. mejor que Escucha que se somos socios. Y un hablen casting. de a uno. Un Hablen casting. Un casting. Un reality. ¿Y quién dijo eso del casting? ¿Quién dijo? Un gaming house. Y bueno. Nah. Lo que yo voy a hacer es tomar la lista del curso y la voy a publicar en el aula con los equipos formados de A3. Y ahí ustedes verán cómo conectarse. Ahora la pregunta es, ¿cómo se van a conectar? Que Porque todos digan un número del 1 al 10 y los que coincidan con el número son grupos. ¿Cacha? Todo el Sí. mismo. no, la pregunta que tengo yo es cómo lo van a lograr encontrarse, porque yo les voy a decir... Por WhatsApp tenemos un grupo. Por WhatsApp no hablamos. Vamos, listo, perfecto. Entonces, Tenemos, ahí coordinamos Estamos nosotros. ready. ahí se coordinan, impecable. No. Quede claro yo respecto a la formación de los equipos A de los trabajo. carretes, digo, los estudios. ¿Ah? Cuarentena. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, haríamos entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta adicional. ¿Para cuándo al final? Confirmando la fecha de entrega del La trabajo. próxima semana, creo. La próxima semana, ¿no? Son trabajos semanales. No sé si yo pudiese desde acá, esta es la parte final, voy a tener que dejar de compartir para ver si... Entrega mañana. Profe, a mí en el jardín me dijeron que se compartía. Hoy día a la noche. Ahí sí. 12 Hoy día a las 3. Ustedes y media. no están viendo lo que yo estoy mostrando, ¿sí? No, Sí, su cara. Su ícono.
No, lo veo, sí. Profe, creo que hay alumnos que quieren ingresar. ¿En serio? A la horita. Oh, a mí se me cayó el internet. Me quedé dormido, Se profe. me había bugueado el computador, así no podía mover nada, así, lo tuve que reiniciar. No, a mí Entré se me cayó el de cuenta. internet y tuve que conectarme con el del teléfono. Ok. ¿Dónde quedó? Y para compartir. Oye, el profe se fue. Ahí está, ¿o no? ¿Pueden ver Ahí esto? está, sí. Sí. ¿Pueden ver? Sí, profe, de nada más. Este es el sílabo de la asignatura. Aquí está en el aula. Entonces me preguntaban por las fechas. Bueno, aquí lo podemos ver con mayor detalle. Estamos hoy día en el 7 de abril. Aquí ustedes se van a dar cuenta que solamente están las cátedras, que son los días martes. No están los talleres porque los talleres, el primero va a ser de polvo, el segundo de ruido, vibración y así sucesivamente. Entonces, el taller de polvo se entrega el día viernes asociado a esta semana. O sea, sería, Vale. porque ¿cómo es el régimen? Yo les asigno el trabajo, les entrego el trabajo y ustedes trabajan las primeras 2 horas. Y desde las, a ver qué hora es, desde las 11:20 hasta 10 para la 1, ustedes trabajan en la asignación que yo les di. Y luego de 1:15 para las 2 hasta las 3:25 tenemos para presentar el trabajo que ustedes desarrollaron en estas 2 claves. Vale. Por lo tanto, trabajo para la casa diría yo que prácticamente no hay, porque el trabajo finalmente lo van a hacer aquí, fuertemente. Eso espero. Por lo tanto, los trabajos van a ir saliendo aquí, nota 1, nota 2, nota 3, y esta nota que aparece acá va a ser el promedio de esos 3 trabajos que ustedes ya hicieron. ¿Sí? Luego, ¿cómo avanzo con el T2? Va a ser radiaciones ionizantes, presiones anormales, radiaciones no ionizantes, y esto es para el T2. Y ahí se cierra el T2. Y ahí en adelante. De eso se trata. No sé si Ya, respondo pero a la pregunta respecto a cuándo se entrega. Se entrega el mismo día que se hace el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan el día viernes, en las primeras 2 horas, de las 11:20 hasta la 1, y luego hacen su presentación en esta parte. Ahora, hasta por ahí nomás el tema presentación, porque las presentaciones son de 5 minutos. Este tiempo no alcanza para cerrar el trabajo, por lo tanto, la primera hora, de 1:15 para las 2 hasta como, no sé, 2, hasta como a las 3 más o menos, un poquito antes de las 3, van a estar terminando ese trabajo y presentando esto en 5 minutos. Esa es más o menos la dinámica. Por lo tanto, tienen todo el tiempo para trabajar y terminar la asignación entregada ese día. Desde ya sí pueden buscar información de lo que ahí aparece, por ejemplo, polvo, ruido, claro, pero el trabajo se hace basado en un documento que yo les entrego. ¿Va a ser bienvenido un complementario? Sí, por supuesto, pero se trabaja en función de lo que yo les entrego. Entonces, como para amortiguar esa presentación, como por ejemplo tener imágenes, gráficos y eso, a lo mejor sí conviene tener un trabajo previo, como ya sabe que les va a tocar polvo, ruido, vibraciones, tener ya algo en mano respecto a ese tema. Esa sería la única recomendación. Aquí está el T5 que les comentaba yo, y el T5 sería sobre investigación de accidentes, ley 16744, 594, y la 45001 no, también podría ser porque alcanzamos a verlo justamente el día antes. Ahí está lo mismo que conversamos, aquí está bien hecho, dice T1, T2, T3, T4, eso está correcto. Y ahí están las fechas. Esta fecha es un tema de formalidad, porque en realidad recuerden que esto se calcula en función de los 3 paquetes de trabajo que ya entregaron anteriormente, así que esto aquí yo simplemente calculo el promedio de las notas que ustedes ya entregaron los días anteriores. Así que no se trata de que ustedes entreguen el trabajo el día 5 de mayo. Ese día van a obtener el promedio de las notas. ¿Se entiende, no? Así que para el que no vino a esta clase quizás se pueda perder y diga, chuta, el 5 de mayo tenemos que entregar el trabajo 1. Es que está perdido, porque no entendió o estaba haciendo otra cosa mientras yo presentaba, porque esta fecha es para indicar que se va a entregar el promedio de los trabajos que se hicieron en las 3 semanas anteriores. Entonces ahí... Profe,
vamos a tener la publicación de esas notas, ¿sí? Ese documento que está mostrando está en el aula. Sí, está en el aula. El otro no está en el aula todavía disponible. La presentación, Vale, gracias. ¿sí? El trabajo, como les decía anteriormente, los detalles los vamos a entregar en el taller, pero ya les puedo adelantar que es un trabajo en dos partes. Uno, en una estructura, un informe, se entrega en Word, y además, después de ese informe, uno construye la PowerPoint, que es la que presenta. Entonces, luego presenta uno del equipo y en dos. Y luego se van a ir intercambiando. La idea es que durante el semestre todos hayan presentado al menos una vez el proyecto o el informe. Aquí la pregunta dice, las fechas de los trabajos, bueno, ya lo aclaré. Son trabajos en equipo, sí, ya lo expliqué, son de a 3 personas. Y decía yo anteriormente que es uno el que presenta y los otros 2 se quedan callados mientras uno presenta. Luego cambiamos los roles, el que presentó se queda mute y los otros 2 responden a las preguntas que yo le haga respecto al trabajo que ustedes hicieron. Eso, las fechas, como les digo, se entregan en estos días. Este 14 es la fecha de la cátedra, por lo tanto, si tomo calendario, ustedes deberían entregar el trabajo, no sé si tengo calendario en mano, 14 de abril, el 17. El 14 de abril es la fecha de cátedra, la clase, y el 17 es el taller. Por lo tanto, la fecha de entrega del trabajo de polvos es el día viernes 17. Para el otro sería el 24 y así sucesivamente. Pero son los que se hacen en clase, así que no hay como que organizarse para entregar el trabajo, sino que se hace en la clase. Eso es. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No. No, parece que no. Parece No, que ninguna. varios ya se fueron, No. que ni siquiera están en el Bueno, Durmiendo. bienvenida oficial entonces a la asignatura y espero verlos entonces el próximo martes 14 porque entiendo que este viernes no tendríamos clase. Lamentablemente me olvidó grabar esta parte de la clase, pero la otra sí quedó grabada. Claro, o la puse. No, pero dice grabando. Excelente. Ya. Entonces, va a Ya lo quedar todo. dije al principio. ¿Ves? Sí, quedó grabado, impeca. Ok, no hay más dudas ni consultas. Yo creo que podemos dar por finalizada esta primera clase como primera aproximación. Y bienvenidos, bienvenidas para que esto resulte bien. Nos vemos entonces el próximo. Nos vemos, profe. Vale, gracias profesor por todo. Nos Ya, vemos. profe, cuídese. Gracias, profe. Fue un gusto. Buena foto. Esa. Adiós.